Sí. Y vamos a compartir pantalla. Listo, usted me dice si ve ahí como corresponde. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver el PPT? Que me diga Sí, algo. Miss. Sí, Perfecto. Miss. Listo, chiquillos. Este es un documento, un PPT que siempre ocupo, que es de CEPECH antiguo, eso sí, este es del 2011, parece que es, 2012, que me sirve mucho para explicar, ¿cierto?, la materia que vemos nosotros. Hoy comenzamos con la unidad 4, así que en la unidad 4 efectivamente habla de lo que es datos y azar. ¿Ya? Así que colocamos nosotros ahí unidad 4 en nuestro cuaderno, la fecha de hoy, que estamos a 16, ¿cierto? Del 11. Ahí está. Y en esta unidad 4 hablamos de combinatoria y probabilidad clásica. Yo creo que con el tiempo que nos queda, ¿cierto? Vamos a alcanzar a ver lo que es la combinatoria, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿Por qué es que efectivamente necesitamos utilizar la calculadora y es de gran importancia? Así que vamos a comenzar. Colocó eso en su cuaderno para yo poder avanzar. Sí, Miss. Perfecto. Sí, Miss. Vamos a ver lo primero que todo, ¿cierto? El aprendizaje o el objetivo, ¿cierto? Es el aplicar el concepto de factorial en los ejercicios de combinatoria. Así que ese va a ser como nuestro objetivo de hoy, aplicar el concepto de factorial en los ejercicios de combinatoria. ¿Alguien ha oído hablar de factorial alguna Sí. vez? El otro día creo que el Seba Vidal me estaba conversando el otro día algo de factorial, qué es lo que era y a qué se refería. Bueno, cuando hablamos de este factorial, hablamos de la cantidad de veces que se puede combinar un número. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que, visto de la forma más sencilla posible que se las puedo explicar, el factorial, ¿cierto? Como tal, el factorial tiene su forma de escritura, supongamos un número n. N factorial. Este signo como de exclamación, ese es lo que le llamamos nosotros el factorial. Y esto se lee en este caso n factorial. ¿Ya? N factorial. En el caso que nosotros hablamos de un número, por ejemplo, suponte el 2. 2 factorial. Se lee, ¿cierto? Obviamente, 2 factorial. Ahora, ¿cómo se calcula? Es la cantidad de veces que yo puedo combinar el número 2. ¿Ya? ¿Cuántas veces puedo combinar los números que están desde el 1 al 2? Cuando yo hablo de factorial, la forma de cálculo la hacemos más sencilla así. Es 2, tomamos el número por 1 y multiplicamos. Eso quiere decir que el 2 factorial vale 2. ¿Y qué significa esto? Esto significa que son 2 veces que se puede combinar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Tengo el 1 y tengo el 2 y también tengo el 2 y el 1. Entonces existe una combinación y existen dos combinaciones. ¿Se En entiende el fondo algo? sería ver las Miss. posibilidades que tiene un número. Exacto. La posibilidad es que, por ejemplo, supongamos que tenemos dos objetos y los necesito ordenar. ¿De qué forma los puedo ordenar? Por ejemplo, tengo un lápiz rojo y un lápiz azul. Puedo ordenar primero el lápiz rojo, luego el azul, y luego el azul y luego el rojo. O sea, tengo esas dos formas de ordenar. Por eso es que el factorial de 2 es 2, porque tiene dos formas. Veamos, Miss, dígame. ¿eso quiere decir que un número primo siempre va a tener solo dos combinaciones? Exactamente, podemos darlo así como un número primo. El número primo, su factorial sería solamente 2. ¿Por qué? Porque es el 1 y el mismo número, y la multiplicación por el mismo número. Pero en este caso, tratemos de verlo como conjunto de cosas, como cosas. Supongamos, mira, voy a pasar a otra, este es un ejercicio que vamos a resolver después. Mira, veamos con el 3 factorial, para que
Aquí. Supongamos que tengo el 3 factorial. ¿Cómo sería el 3 factorial? Sería 3 por 2 por 1. ¿Qué significa esto? Que el 3 factorial tiene 6 formas de combinarse. O sea, si tengo un conjunto con 3 cosas, o supongamos que tenemos el conjunto con el 1, con el 2 y con el 3. Supongamos, tenemos ese conjunto. Le vamos a llamar el conjunto A. ¿De cuántas formas puedo combinar el 1 con el 2 con el 3? Yo ya sé que por el factorial, sé que van a ser 6. Entonces, voy a tener el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 1, el 2 con el 3, y así todas las formas posibles de combinar estos 3 números. ¿Ya? Quiere decir que son 6 formas de combinarse. Puedo probar el 1, 2, 3, el 2, 1, 3, el 3, 2, 1, y así ir combinándolos de todas las formas posibles hasta encontrar 6. Si yo necesito probar, por ejemplo, con el 4 factorial, va a ser 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Entonces, vamos a la definición en términos generales. Esto se los voy a juntar en el PPT también, ¿ya? Para que lo vamos teniendo ahí. El factorial dice que se llama factorial de un número n, un n que puede ser cualquier número, entero y positivo. Fíjate bien aquí, entero y positivo, al producto de los números enteros consecutivos desde el 1 hasta el número n. Nosotros siempre lo vemos con el numerito anterior. Por ejemplo, si necesito probar un 5 factorial, yo siempre les aconsejo que pueden hacer 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero es exactamente lo mismo, como lo explica esta definición, que la encuentro en internet, que usted lo realice de esa forma. Usted sabe que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto, el orden que le pongamos acá, mientras estén todos los números, no hay problema, le va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? 5 por 4 son 20, 20 por 3 son 60, 60 por 2 son 120. Ahí está. ¿Qué quiere decir en términos más como de dentro del ejercicio? Aparte de que el factorial es súper fácil de calcular porque es 5 por 4 por 3 por 2, dependiendo del número que usted tenga. Este es el cálculo. El cálculo es súper fácil, pero en el objetivo de lo que es y lo que significa que 5 objetos los puedo combinar 120 veces. Ese es en efecto lo que hace, lo que es y lo que significa la combinatoria, lo que está como metido dentro de su definición, ¿ya? Pero en términos comunes y corrientes, el factorial se calcula tomando el número y multiplicando por todos los números consecutivos hasta llegar al 1. O, como dice esta definición, desde el 1 hasta el número n. Pregúnteme cualquier cosa, por favor. Lo que no haya entendido o si estamos ok. ¿Estamos? ¿A qué se refiere con 1 hasta n? ¿N sería el número? Claro, Así n como sería el número. 5. Sería como, es que siempre en internet aparece esta definición de esta forma. ¿Cachai? Por ejemplo, si ocupamos el 5 factorial, vamos del 1, 2, 3, 4, 5 y multiplicamos todo. ¿Ya? Yo casi siempre lo hago así, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y se lo voy a explicar por qué. Porque en el caso que yo te diga, suponte tú, un ejemplo, te coloque el siguiente ejercicio. Realice lo siguiente, 8 factorial partido en 5 factorial. ¿Qué haríamos nosotros? Si lo colocamos de esta forma, tendrías que colocar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Te fijas hasta llegar al número. En cambio, si lo hacemos de esta forma, ordenar desde el número hasta el 1, te sirve mucho más para hacer estos ejercicios. Fíjate lo que haría yo. 8 Miss, por 7, dígame. de la manera que dice usted se podría reducir o no, Claro, con el de abajo. exacto, porque fíjate, aquí tendríamos 8 por 7 por 6 y llego hasta el 5 nomás, ¿cachai? 5 factorial.
Y acá abajo, como está el 5 factorial, lo puedo simplificar. Entonces al final me queda 8 por 7 por 6, que es la resolución de ese ejercicio que está ahí. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil y yo le aconsejo que ocupe esta, aunque la definición es lo mismo, ¿ya? Pero yo de verdad les aconsejo esta porque nos sirve para trabajar este tipo de ejercicios. Anote el ejemplo para que lo tenga ahí clarito. ¿Estamos hasta ahí? Esto también se los voy a juntar a su PPT. Miss, Dígame. para multiplicar factoriales sería como 3n, o hay que calcular n factorial y después se multiplica. Depende del n. Casi, o sea, siempre que te dé alguna definición con n es porque en algún momento vamos a tener que simplificarla. Entonces, n es más que nada la definición, es como para definirlo. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a trabajar solo con números. ¿Ya? Si lo colocamos así como números, en este caso, como yo tengo aquí el 8 factorial partido en 5 factorial, la idea es que usted tome el número y comience a bajar desde hasta lo que tenga. Sabemos que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, por eso es que no es necesario colocarlo. Por eso lo simplificamos de inmediato. Y si en un ejercicio nos pusiera 3 por 5 factorial, ¿sería 120 por 3 o 15 factorial? No, sería en el caso, aquí otro caso, tú me dices 3 por 5 factorial. No, aquí tú respetas el número, el 3, y este sería 120. En efecto, sería 360. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Queda claro, Vicente? Sí, gracias. Perfecto. Avancemos entonces. Voy a dejar esto también ahí para que lo tenga, después se los adjunto a su PowerPoint. Acá hay algunos ejercicios que quiero que ustedes realicen, ¿cierto? Pero para esto quiero que tengan su calculadora por ahí, y yo la tenía por aquí y la voy a buscar y bueno, quiero que realicen los primeros, que me vayan diciendo, por ejemplo, 6 por 5 por 4, porfa, para yo poder ir a buscar mi calculadora y enseñarles cómo calculamos eso. ¿Dónde la dejé? Aquí yo encontré la calculadora. En la calculadora, aquí estamos. En la calculadora aparece el factorial como de esta forma, para que lo calculemos. Por ejemplo, si tengo 5 factorial, usted en su calculadora hay una teclita, ¿cierto? Que es en calculadora, ahí está, hay una teclita que es x elevado a menos 1, ya que sale en grande, y arribita aparece en amarillo en muchas calculadoras x factorial. Cuando esta aparece en amarillo en la calculadora, quiere decir que debo aplicar Shift. ¿Ya? Por lo tanto, si necesito calcular esto, usted en calculadora, usted va a apretar el 6, ¿cierto? Para apretar el 6, luego Shift, y luego apretas la teclita esa que dice x a la menos 1. ¿Ya? Shift, x a la menos 1, y eso te da los 720. ¿Le resultó? Sí. Perfecto. Sí, Miss. Sí. Ese es el factorial y esa es la forma que tenemos de trabajarlo y de calcularlo. ¿Ya? Eso para que usted más o menos lo tenga lo sepa.
Ahora, sabemos de que esto lo calculamos así. 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. En efecto, si yo hago eso 10 por 9 por 8, es lo mismo que yo coloque en mi calculadora 10, shift, y la teclita y te da 3.628.800. Eso es lo que equivale a decir 10 factorial. ¿Ya? Por eso es importante que utilicemos la calculadora. Si no utilizamos calculadora, simplemente yo les diría que lo dejemos expresado, que es como trabaja SIMSE y como trabaja PSU. Cuando tienen números grandes, como no se puede utilizar la calculadora, queda expresado el 10 factorial. La idea es que usted empiece a reducir todo lo que pueda y deje lo más reducido posible. ¿Ya? Pero no podemos hacer este cálculo, perderíamos tiempo, ¿ya? En hacer el 10 por 9, por 8, por 7, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Miss. Bueno, eso es en términos generales lo que es el factorial. Ya sabemos que 10 objetos, fijémonos en este 10 factorial, sabemos que 10 objetos tienen 3.628.800 formas de combinarse. ¿Ya? O sea, es mucho. Por eso nosotros el cálculo lo hacemos rápido con la calculadora. Pero en efecto, de lo que es el sentido y la definición de lo que significa este factorial, es eso. Hay 10 formas de combinarse. Que esas 10 objetos, perdón, tienen 3.628.800 formas de combinarse. ¿Ya? Vamos entonces a nuestro ejercicio, donde vamos a trabajar ya y comenzar con lo que es la combinatoria. Fijémonos acá, primero quiero que leamos el ejercicio, luego tome el apunte, porfa, para que lo podamos resolver como corresponde, entre todos, ¿ya? El principio multiplicativo. ¿Qué significa el principio multiplicativo? Esto es muy común, yo creo que ustedes lo vieron con Miss Patricia o con Miss Daniela, a lo mejor, no sé si les hizo Daniela o Pati en octavo. Cuando se ve el principio multiplicativo, lo que se habla es cuando tú dices, por ejemplo, si tengo por ejemplo, 2 gomas y 2 lápices, ¿cuántas posibles formas? Vamos a colocar 3 lápices. ¿Cuántas formas tengo de combinar 2 gomas y 3 lápices? ¿Qué es lo que haces tú? Es decir, 2 por 3. Y eso es el principio multiplicativo. Tienes 6 formas de juntar las 2 gomas con los 3 lápices. Eso es. Pero es un principio multiplicativo. Aquí no va el factorial porque ya lo vamos glosando. Fijémonos en el siguiente ejemplo que yo les voy a colocar aquí. Fíjate, dice, ¿cuántos números impares? Fíjate bien, de 3 cifras se pueden formar usando los números 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9. Y además te dan otra información. Si estos no pueden repetirse. ¿Ya? Tenemos esa información. ¿Cómo lo resolvemos? Voy a ir aquí a la pizarra para que lo resolvamos aquí. Y luego vuelvo ahí. Fijémonos acá. Acá está el ejercicio y dice, ¿cuántos números impares de 3 cifras se pueden formar usando los números 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 si estos no pueden repetirse? A ver, la forma lógica, chiquillos, ¿ustedes ven la pantalla aquí, la pizarra o no? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ven la pizarra o ven el PPT? El PPT. Ah, ya. El PPT. Perfecto, no te preocupes. Yo aquí me voy con la pantalla. Aquí está. Aquí. Fijémonos aquí. Ahí sí, ¿cierto? Ahí se ve la pizarra. Sí. La Sí, pizarra, perfecto. ahora sí. Aquí está el ejercicio. Lo que pasa es que aquí puedo borrar y todo eso y queda inmediatamente acá en la página. Fijémonos aquí, dice, ¿cuántos números impares de 3 cifras se pueden formar usando los números 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 si estos no pueden repetirse? Esta información, no pueden repetirse, es súper importante. Primero que todo, sabemos que los números de 3 cifras los vamos a colocar de esta forma.
donde aquí va a ir una cifra, aquí va a ir la otra y aquí la otra. Sabemos que podemos formar solo 3 números con 3 cifras. De estos hay una información importante, porque nos dicen que tienen que ser impares. Entonces la información la voy a anotar aquí, la información que me dan. Impares y no pueden repetirse. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Cuando yo sé, y les pregunto a ustedes, cuando usted sabe, y todos sabemos, de que un número es impar, ¿cuál es la característica que tiene ese número impar? La unidad. En la unidad, ¿cierto? Estamos hablando que esta es la unidad, ¿cierto? Esta es la decena y esta es la centena. A eso te refieres, ¿cierto? Sí. Perfecto. La unidad, aquí está la decena, en el caso que usted lo vea así de ordenado, ¿ya? Perfecto. ¿Qué pasa con la unidad? ¿Qué pasaría aquí? Tiene que ser impar. ¿Cómo? Tiene que ser impar, por ahí lo escuché. Mira, cada vez que uno diga que el número tiene que ser impar, la información que yo tengo que tener clara es que el número debe terminar en un número impar, porque si termina en par, entonces el número ya es en definitiva par. Por lo tanto, una cifra súper importante es esta que está aquí. Es la última cifra de este número de 3 cifras que se van a formar. Aquí vamos a anotar cuántos números pueden terminar. Puede terminar en 1, puede terminar en 5, puede terminar en 7 y puede terminar en 9. ¿Sí o no? Para que sea impar, tiene que terminar en esos 4. Por lo tanto, aquí vamos a anotar la cantidad de números que puede terminar este número. ¿Cuántos números serían? 4. 4 4. números. Perfecto, son 4 números. Lo que pasa aquí en la decena y en la centena da exactamente lo mismo, porque puede empezar con un 2, con un 5 y da lo mismo. Lo importante es que en la unidad, o sea, en la última cifra, puede terminar solo en esos 4 números. Ahora, ¿qué pasaría aquí en la decena? ¿Qué números pueden ser aquí? Todos. Todos. Por lo tanto, pero hay un dato importante, como pueden ser todos, y yo la cantidad que tengo son 7 números en total, este total, ¿cierto? Son 7 números. Resulta que hay una información súper importante que me dice que no pueden repetirse. Entonces, aquí entramos a la lógica de nuevo y a la imaginación que tenemos nosotros. Supongamos que uno de los números que ya tengo, ya ocupé el 1. Entonces ya ocupé el 1, supongamos. ¿Cuántos números disponibles me quedan para poder ocupar aquí en la decena? 6. 6 números, ¿cierto? Luego, suponte tú, ocupé el 4. Listo, ya, ocupé el 4. ¿Cuántos números, porque no pueden repetirse, cuántos números disponibles me quedan para la centena? 5. 5 numeritos. Entonces, la cantidad de números impares donde no se pueden repetir ninguna de las cifras puede ser, en este caso, el principio multiplicativo, que es 5 por 6 y por 4. Y eso lo hago con la calculadora o simplemente en forma mental. 5 por 6 y por 4, eso le da la cantidad de 5, 6 por 4, son 120 números impares y no se repiten las cifras. ¿Ya? Eso es en definitiva el principio multiplicativo, que es una de las partes más fáciles de lo que podemos encontrar para empezar a trabajar con el factorial, porque ahora después vamos a combinar esto con factoriales. Pero en este caso, empezando por el principio multiplicativo, esto sería lo sencillo, pero aquí entra mucho lo que yo tengo que revisar y tengo que ver mucho con la lógica. Entonces, preguntas.
todas las preguntas que tengo. No lo entendí bien. Ya, vamos a ir a revisar de nuevo. Fíjate que yo tengo aquí 7 números, de los cuales tengo el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. Mira, voy a hacerte otro ejemplo, ya para que veamos si lo podemos entender. Aquí, otro ejemplo, uno más chiquitito. Por ejemplo, ¿cuántos números pares puedo formar? Ahora voy a cambiar. Puedo formar con las siguientes cifras. ¿Ya? Las cifras son el 1, el 2, el 4 y el 5. Nada más que eso. Tengo 4 números. ¿Y cuántos números pares puedo formar? Con las siguientes cifras, que sean, vamos a colocar aquí, que sean de 3 cifras, sin repetirse. ¿Ya? Entonces, las 3 cifras las marco con estas rayitas, es simplemente una forma como de diagrama. Tengo 3 cifras, pero me dice que los números tienen que ser pares y no se repiten. Esa es la información que tengo. Son números pares y no se repiten. ¿De cuántas formas ese número puede terminar? ¿Cuántos números tienes disponibles? Tienes 4 números disponibles, de los cuales este numerito que es par puede terminar en 2 y puede terminar en 4, ¿cierto? Que en este caso serían 2 opciones para terminar ese número. Suponte tú que ya ocupaste el 2. Suponemos que ocupamos el 2 para terminarlo. No tiene que ver con ese mismo 2, porque este es el 2 de cantidad. ¿Ya? Supongamos que ocupamos el 2. Listo, lo dejé de ocupar. ¿Cuántos números te quedaron para ocupar aquí? Te quedó el 1, el 4 y el 5. O sea, te quedan 3 opciones. Y luego, suponte tú que ocupaste el 5. ¿Cuántas opciones te quedan para la unidad, la decena y la centena? Te quedan 2 opciones, te queda el 1 y el 4. O sea, la cantidad de números pares que puedes trabajar y puedes trabajar con estas 4 cifras son 2 por 3 y por 2. 2 por 3 son 6 y 6 por 2 son 12 números, sin repetirse. Ya son 3 números, o sea, son 3 cifras que yo tengo que trabajar con estos 4 números y de ellos me dan información que tiene que ser par y que no se pueden repetir. Los podemos hacer. Supongamos, ocupamos el 1, el 124. Ahí tienes uno. ¿Te fijas? Vamos a ocupar otro. Tienes el 154. Ahí tienes otro. Después puedes trabajar con el otro. Tienes el 542. ¿Sí? Tienes el 520. No, ahí se va a repetir el número, así que no nos sirve. ¿Se entiende o no? Y ahí los podemos formar los 12 números. Ya, este es el principio multiplicativo. Es simplemente cuando yo tengo información externa. Que en este caso, ¿cuál es mi información externa? Mi información externa es que sea par y que las cifras no se repiten. Mira, revisemos lo de acá. Esto va a quedar aquí, ya yo se los voy a enviar. Voy de nuevo a compartir la pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí sí. Fijémonos acá. Aquí voy a resolver el mismo ejercicio que acabamos de resolver ahí en la pizarra. Aquí también está en este PowerPoint. Mira, para que el número sea impar se tienen 4 opciones, que es el 1, 5, 7 y 9, porque el número puede terminar en esas 4 cifras. Después, en total hay 7 números. Como ya se ocupó 1 en la última cifra, solo le quedan 6 opciones. 6 opciones.
ya sea cualquiera, tú puedes haber ocupado el 1, el 5, el 7 o el 9. Como ya ocupaste 1, te quedan 6 opciones para las cifras de la decena. Y luego, si en total hay 7 números y ya ocupaste 2, 1 en la última cifra y 1 en la cifra de la decena, entonces aquí te quedan solo 5 opciones para terminar esta cantidad de números. A ver, aquí hay algo importantísimo, que aquí yo no me preocupo de quién es el número, no me preocupo yo de quién es, sino que lo que yo me preocupo es de cuántos. Eso lo tiene que tener claro. Yo aquí no le voy a pedir encuentre los 120 números que se pueden formar con esto. No. Aquí no importa el cuáles son los números. Importa el cuántos. ¿Cuántos números? Aquí yo no le voy a pedir, deme los 120 ejemplos. No, no te voy a pedir eso. Solo te voy a pedir cantidad. ¿Dudas? Mira. Ahora sí mismo. Mira, le voy a cambiar acá el ejercicio y le voy a colocar que sí se pueden repetir. ¿Cachai? Lo voy a poner aquí, sí se pueden repetir. Veamos. Sí se pueden repetir estos números. ¿Qué haríamos en este caso? Tenemos las 3 cifras, ¿ya? Y tienen que ser impares. Impares, pero sí se pueden repetir. Entonces, para que sea impar, existe solamente una regla que es que termine, o sea, 4. Pero acá, ¿cuántos números pueden ser? 7. Los 7. Y acá, ¿cuántos números pueden ser? 7 también, porque, 7. no, porque se pueden repetir. Exacto. ¿Te fijas? Aquí no importa cuáles son los números, sino que importa cuántos. ¿Ya? Importa el cuántos son, no los cuáles. ¿Ya? Aquí hablamos solamente de cantidad. Cantidad, todo el rato de cantidades. Perdón. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí, Miss. Excelente. Entonces, eso quiero que los tengan clarito. Aquí no importa cuáles son los números. No te voy a preguntar cuáles, te voy a preguntar cuántos. ¿Ya? Aquí no vamos a trabajar con el 125, no. Aquí vamos a trabajar con cantidades grandes. Y de verdad, cuando le digo grandes, es porque son cantidades grandes. ¿Ya? Ahí está el ejercicio anterior y ahora el de nosotros, el que hicimos acá, el 7 por 7 por 4, que en ese caso nos darían 196 números. ¿Ya? Pero aquí no le voy a pedir, escríbame la cantidad de números, no, imposible, porque son cantidades muy grandes. ¿Ya? Vamos entonces. La primera forma de combinatoria que tenemos nosotros, voy a repetir, es el principio multiplicativo. La primera forma de combinar cosas es el principio multiplicativo. Y para trabajar cosas así como esta. Quiero que tengan clarito ahí que cuando ocupo principio multiplicativo es cuando tengo este tipo de información anexa. Fíjate aquí. Son números impares y no pueden repetirse. Cada vez que usted tenga esa información anexa, usted es típico que va a ocupar principio multiplicativo. ¿Ya? Cuando le den, por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras puedo formar con los números 5, 4 y 8? Y ahí tú aplicas un 3 factorial, que ahora yo te lo voy a explicar. La segunda regla de combinatoria es la permutación, por eso aquí le coloco 1.2. Fíjate acá, ahí era el 1.1 porque es el principio multiplicativo. Ahora vamos con el 1.2. La permutación. Esto es súper importante y aquí quiero que anoten porque aquí ocupamos el factorial, que es lo que veíamos al inicio de la clase. El factorial, ¿cierto?, de un número n es ese que está ahí, por ejemplo el 6 que les coloqué ahí. Fijémonos que existen permutaciones que son sin repetición y con repetición. Aquí vamos a ver la fórmula y vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Fijémonos aquí. Cuando yo trabajo
una combinatoria que tiene que ver con una permutación, dice que son grupos que se forman con n elementos. ¿Qué significa eso en términos comunes y corrientes? Es que se forman con todos los elementos, con todos, ¿ya? Grupos que se forman con n elementos a la vez, ¿ya? Aquí significa esto, n elementos a la vez es que ocupo todo. Esto yo lo veo así con palabras más sencillas, ocupo todo, ¿ya? Ocupo todos los elementos. Te fijas que delante el ejercicio era un ejercicio que decía, eran 7 números, era el 1, 2, el 4, el 5, el 7, el 9, eran 7 números, pero de esos, ¿cuántos ocupabas? ¿Cuántas cifras era lo que tenías que formar? En el ejercicio pasado. El ejercicio pasado era 3 cifras de los 7. En ese caso, ese ejercicio no podría corresponder a una permutación. Una permutación con el ejercicio anterior sería ¿cuántos números de 7 cifras puedo formar con estos 7 números? Te fijas que ahí tienes un total de 7 números y las cifras totales son 7, o sea, ocupas todo. ¿Qué otra cosa dice aquí? Dice, son grupos que se forman con n elementos a la vez y se diferencian en el orden, o sea, implica orden. ¿Ya? Orden. ¿Qué significa orden? El orden que se refiere aquí es que es un orden lineal. Formar cifras significa de que un número, por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cómo formaría un número de 3 cifras con esa cantidad de números? El 1, el 2 y el 5. ¿Cómo formas tú un número con esas 3 cifras? ¿Cómo lo ordenas? Dígame alguno que se pueda formar con el 1, el 2 y el 5. 125. ¿Cierto? ¿Y tú cómo lo ordenas? Así, ¿cierto? Uno Sí. primero, después, ¿cachai? Ese es orden. Esto es orden. ¿Ya? El orden significa de que el número va a ir en fila o en línea. ¿Ya? Lineal. Eso significa el orden, que va uno delante del otro. ¿Ya? Eso significa el orden. No significa de que van a ir ordenaditos, sino que es en línea. 1, 2 y 5. Si hay otro que quiere formar el 512, el 5, el 2, el 1 y el 2. ¿Te fijas? Entonces, es eso lo que implica el orden, es que va uno primero y uno al final. ¿Ya? Ahora, un ejemplo para que usted vea de una permutación sin repetición significa este ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar en una fila? ¿Te fijas? En fila, fila. Por eso te lo dice, porque es orden. 4 personas. Ahora, la característica que tiene la permutación es que ocupo todos los elementos. Aquí, ¿cuántos elementos tengo? En este ejemplo. 4. ¿Cachai? Son 4. ¿Y los ocupo todos? Sí, porque a las 4 personas las tengo que ordenar. ¿Por qué sin repetición? Es sin repetición porque las personas son 4 personas distintas y todas son distintas. ¿Ya? ¿Y por qué el orden? El orden es porque van en fila. Entonces, en ese momento, cuando tú unas esas características de decir, ocupo todos los elementos y están ordenados en fila, entonces tú aplicas el factorial, que en este caso sería 4 factorial porque son las 4 personas. ¿Y cuántas formas de ordenarse en fila esas 4 personas tienen? Son 24. ¿Por qué? Porque el principio porque el factorial te da el 4 por 3, por 2 y por 1. Y si tú te fijas, esto es principio multiplicativo también, solo que aquí ocupamos inmediatamente el 4 factorial. ¿Ya? Quiere decir que aquí voy a ordenar a las 4 personas en este puesto, después 3, después 2 y después 1. ¿Por qué no pueden repetirse? Porque si no, no estaría ordenando nada. Estarían las 4 personas aquí, las 4 aquí, no, eso no tendría sentido.
¿ya? Porque tengo que ordenar a las 4 personas en esa fila. ¿Ya? Y aquí, en vez de ocupar el principio multiplicativo, aunque también lo puedes ocupar, así 4 por 3 por 2 por 1, sabemos que las personas no se repiten, entonces ocupamos simplemente el 4 factorial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Veamos qué pasa con la permutación, porque vamos a ver hoy día solo la permutación. ¿Ya? El viernes vamos a ver la variación y el próximo lunes espero ver la combinación. ¿Ya? Porque son 3 formas: permutación, variación y combinación, aparte del principio multiplicativo que se puede utilizar en todas. Hoy vamos a ver Bien. solo permutación. ¿Ya? ¿Viste el miércoles la gestión del error? ¿O Sí, cómo? el miércoles quiero hacer un poco la gestión del error. En caso que alcancemos, vemos un poquito más de variación, ¿ya? Ya. Porque ya no nos va quedando nada de clase, porque ya hay que ir preparando Eso. las pruebas. Diga. ¿Quedan 2 semanas o no? Sí, ya, yo creo que ya la semana del 28 de noviembre comenzamos con las pruebas coeficiente 2. No. ¿Ya? Miren, fijémonos acá qué es lo que pasaría con la permutación con repetición. Veamos. En este caso, se ocupan todos los elementos también. Si tú te fijas, grupos de n elementos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que existen repeticiones. Chicos, esta parte es súper importante, que anoten ustedes esto. P sub n es igual n factorial. Significa que si ocupo todo y están ordenados, entonces n factorial. Esa es la permutación. La permutación con repetición tiene que ver con n, donde n son el total y r es lo que se repite. En el ejemplo queda más clarito. Fíjate, ¿de cuántas maneras, fíjate acá, se pueden ordenar en una línea? Orden. ¿Te fijas? Ya implica orden, ¿listo? 5 banderas, de las cuales 3 son blancas y 2 son azules. ¿Qué significa? Que voy a ocuparlas todas, porque 3 más 2 son las 5, solo que hay 3 de colores repetidos y 2 de otros colores repetidos. Fíjate bien acá, para anotar esto serían el 5 arriba, que es el total, y abajito sería el 2, porque se repiten 2 blancas, y 2 azules y 3 blancas. Ahí está. Esto es lo que se repite, ¿ya? Por eso se anota ahí. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, con los factoriales. Aquí en la permutación trabajamos solo con el factorial. El total, que va arriba, y abajito, lo que se repite. Se repiten 2 azules y se repiten 3 blancas. Arriba el total. Como acá abajo el 3, fíjate, el 3 es mayor que 2, por eso trabajamos el 5 hasta el 3. 5 por 4 por 3. El 2 lo trabajo en forma completa, 2 por 1, y el 3 lo mantengo. ¿Para qué? Para poder simplificarlo. 5 por 4 son 20, y 2 por 1 son 2, de lo que te da 10. O sea, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar en una línea 5 banderas? De las cuales son 3 blancas y 2 azules, de 10 formas. ¿Ya? Eso es la permutación ahora con repetición. Miss, no entendí el último ejercicio. ¿Me podría explicar de nuevo el ejemplo? Le voy a hacer un ejercicio aparte. Déjame dejar de compartir y hacemos uno más ordenado. Vamos a ver aquí mi pizarra. Aquí está. Veamos. Vamos a agregar aquí. Aquí. Voy a agregar. No. Aquí. Aquí agregué una página. Por ejemplo, lo que te decía el ejercicio, que tú tienes, este es un ejemplo de la permutación con repetición, ¿cierto?
Ahí. Sí. Voy a hacer el mismo ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tienes 5 banderas, voy a hacer pelotitas, ya, pelotitas mejor, 5 pelotitas, ya. De esas, tienes 3 rojas y tienes 2 azules, de la misma forma, del mismo tamaño y toda la cuestión, ¿ya? Ahí. ¿De cuántas formas las puedes ordenar? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos 5 pelotitas, 3 rojas y 2 azules. ¿Qué es lo que hablamos acá? Hablamos de una permutación. Primero que todo, ¿por qué? Porque vamos a ocupar las 5. Si ocupamos las 5, entonces estamos hablando de que 5 sería mi total. Y hablamos de que se repiten algunas. Claro, se repiten 3 rojas, que van a ir anotadas ahí, y 2 azules, que sería, o verde, no sé qué color le puse. Bueno, supongamos que azul. Ahí. ¿Cómo lo voy a ordenar? Voy a tener el 5 factorial, voy a tener un 3 factorial y un 2 factorial. ¿Por qué? Porque así está dada la fórmula. La fórmula está dada de esa forma. Para trabajar esto, hago exactamente lo mismo. Ahora, fíjate, supongamos que esta es roja 1, roja 2, roja 3. Entonces tú primero vas a ordenar la roja 1, después vas a ordenar la azul, y ahí, eso es lo que vas a hacer aquí. No vas a poder distinguir, porque en este caso el ejercicio simplemente te está dando que esto es rojo y eso es rojo. Y te está dando otra cosa, te está dando 2 azules. No puedes distinguirla así como lo estaba haciendo yo, como la roja 1 con la roja 2. Por eso es que se aplica esta fórmula de la permutación con repetición. Son de la misma forma, del mismo tamaño, todo. Entonces no vas a poder distinguir cuál es una de otra. Por eso es que aplicamos esta fórmula de la permutación con repetición. Y ahí es donde hacemos nosotros 5 factorial, acá abajo dejo el 3 factorial, acá arriba voy a calcularlo, ya lo tenía, ahí. Aquí me quedaría 5 por 4 por 3 factorial, ¿cierto? Abajo me quedó el 3 factorial y el 2 lo sigo trabajando. Ese se va con ese, el 2 se va con ese y me quedaría 10. O sea, hay 10 formas de ordenar esas 5 pelotitas, de las cuales son 3 rojas y 2 azules. Miss, ¿de dónde sale el 4? ¿Cuál? Ese. Del cálculo del factorial. Mira, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo? Trabajo 5 por 4 nomás, porque 3 por 2 por 1 es lo mismo que decir 3 factorial. ¿Ya? Ay. Eso. Ah, Eso. ¿Ya? Es para no seguir anotando números. Eso yo se los coloco en el caso de que, no sé, tengamos 25, ¿cachai? 25 por 24 por 23 por 22, ¿cachai? Entonces va a ser como muy grande. Entonces cuando hablemos de números así factoriales, trabajamos hasta el mayor que hay en la parte de abajo y así podemos simplificarlo rápidamente. ¿Ya? sí, Miss. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende ahora lo que es la permutación con repetición? Sí, Miss. Veamos entonces ahora, en lo último que nos queda. Lo último que nos queda, en este caso, sería, aquí vamos, aquí. Aquí está el PPT. Esto también se los voy a adjuntar, ahí sí, en su PPT. Fíjate entonces, tenemos permutación sin repetición, con repetición, y nos queda una. Nos queda una más, que es la permutación que se le llama circular. ¿Qué es lo que pasaría en una permutación circular? Fijémonos, por favor. Yo les quiero dar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos a 3 personas, ¿ya? Tenemos a 3 personas, se la vamos a distinguir con un cachito, a esta la vamos a distinguir con 2 cachitos, y otra persona la vamos a distinguir ya con una cola. Listo. Estas 3 personas ordenadas en fila, ¿cierto? Serían 3 factorial.
¿cierto? Que sería 3 por 2 por 1, que en efecto son 6. ¿Qué pasaría con estas personas si yo las coloco en una mesa circular? Aquí va a ir una, que es la que tiene un cachito, aquí va a ir la otra, que es la que tiene los dos cachitos, y aquí va a ir la otra, que es la que tiene como una cola. ¿Qué pasaría con su forma de orden aquí? ¿Qué pasa con este orden? Porque aquí va una primero, una después. Solo los extremos. ¿Qué pasaría aquí? Se me fue la idea. Dime nomás, Vicente, lánzate a la vida. Si se cambiaran los extremos, ¿Ya? sería el mismo orden si se rotara la mesa. Sí, ahí está, en esa rotación en lo que dijiste está la diferencia. ¿Qué pasaría? En este caso, todos ellos, todos, tienen la opción de ocupar cualquiera de esos lugares porque están en fila. En primer lugar, el segundo lugar y el tercero. Y no hay ningún problema. Pero en este caso, cuando los ordeno en forma circular, en una ronda o en una mesa circular, hay un lugar que van a ocupar, ¿cierto? Y se va a repetir. ¿Te fijas o no? Porque esto va a ir dando vuelta. Da la vuelta, va a tomar este lugar, da la vuelta, toma ese lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que tenemos una fórmula con una permutación circular, y lo otro que yo te tengo que colocar en el ejercicio, ¿de cuántas formas puedo ordenar 4 personas en una mesa circular? Entonces la fórmula para nosotros va a ser muy parecida a la anterior, solo que le vamos a restar un lugar, porque hay un lugar que se va a repetir. Ya no va a estar abierta esta mesa, no va a estar el primero y el último al final, sino que hay un lugar que lo van a tomar 2 veces. Entonces, en este caso, la fórmula sería P sub n-1, que sería n-1 factorial. En el ejemplo aquí del dibujito, sería de cuántas formas se pueden sentar, ¿cierto? 3 personas en una mesa circular. Y aquí tú aplicas la fórmula, que sería P sub, ¿cuántas personas eran? 3, menos 1. En efecto, eso es 2 factorial. ¿De cuántas formas? 2. Y ahí estaría el ejercicio. Ya, esa sería la permutación circular. Acá quiero que recuerden, siempre yo les voy a decir, chicas y chicos, siempre tienen que tener en cuenta, ya, les voy a decir, ¿de cuántas formas puedo ordenar a 4 personas en una mesa redonda? 3 factorial. 3 factorial. ¿A cuántas personas, de cuántas formas puedo ordenar a 10 personas en una ronda? 9 factorial. 9 factorial. Fíjate aquí bien que hay un ejemplo que está muy común ahora, que volvemos como al fútbol, estoy como futbolizada ya, de nuevo. Fíjate en un equipo de fútbol, también podría ser una permutación circular. ¿Por qué? Porque tú dispones de 11 jugadores, de los cuales hay uno que es el portero o el arquero, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con los otros 10? Porque son 11 y hay uno que está ocupando siempre el lugar del arco. ¿Qué pasa ahí? ¿Sería posible hacer una permutación circular? Yo aquí les digo que eso es correcto. Sería la misma que una permutación circular. ¿Por qué? Porque de los 11 jugadores hay 10 que se mueven y uno está quieto porque está siempre en el mismo lugar. Entonces, en ese caso, ¿de cuántas formas pueden, no sé, armarse o organizarse un equipo de 11 jugadores sabiendo que uno es el arquero? De 10 factorial, porque son 10 los monos que se mueven todo el rato y uno está siempre en su arco. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Miss. Perfecto. Sí. Chicas y chicos,
Mira, ya pasaron 55 minutos de lo que llevamos de nuestra clase. Quiero que tomaron el apunte de esto, ¿cierto? Permutación circular, el monito, cómo se explica y todo eso. Sí. La fórmula, perfecto. Mira, yo quiero dejar hasta aquí, ya, les voy a juntar unos 3 ejercicios, pero quiero que los revisen conmigo para que ver si pueden hacer algunos. Yo coloqué, los vamos a resolver todos estos de vuelta cuando volvamos a tener nuestra clase. Fijémonos acá. Acá yo tengo algunos ejercicios aquí. Fíjate aquí. Tengo estos 3, estos los podemos hacer incluso de forma mental. ¿Están viendo la pantalla ahí, cierto? ¿Son 3 ejercicios? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Estos son permutaciones. ¿Ya? Fíjate acá. ¿Cuántos números de 5 cifras? ¿Ya? Diferentes, eso es súper importante. Diferentes porque quiere decir que no se repiten. Se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjate bien, aquí yo ya le estoy diciendo que son permutaciones, pero en PSU, en SIMSE y en cualquier otra prueba que usted necesite dar, no le van a decir que es una permutación. Entonces usted, ¿qué tiene que hacerse? 2 preguntas. ¿Ocupo todo? Y si están en orden. Veamos aquí, son números de 5 cifras. ¿Y cuántos números tiene? 5. Perfecto. O sea, ocupo todo. Y lo segundo es si implica el orden. ¿Están ordenados? ¿Cómo me doy cuenta que un número está ordenado? Primero que todo, porque los números, al ordenarlos en cifras, yo si le pido a usted que escriba el número 23.451, ¿usted me lo va a escribir así? 23.451, ¿me lo va a escribir así o me lo va a escribir así? 23.451. ¿Cómo lo va a escribir? ¿De esa forma o de esta forma? ¿De La la otra. primera o la segunda? La segunda. La segunda. Esa no. La segunda. Eso significa que está el número ordenado, ordenado en cifras, porque usted va a ordenar el número así, 23.400, lo va a escribir ordenadito, con un número adelante y un número al final. ¿Se entiende o no? Como ocupas todo y esto está en orden, entonces quiere decir que lo único que tienes que hacer es para calcular, es decir, 5 factorial, que equivale, eso cierto, que nosotros lo habíamos calculado delante, 120 números de 5 cifras. ¿Se entiende o no? Sí. Fijémonos en este. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila? Orden. 8 personas. ¿Se repiten o no se repiten las personas? Dice formas distintas. Sí. Y otra cosa, si no te coloco en forma distinta, da lo mismo, porque las 8 personas ya son distintas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este ejercicio? ¿Las ocupo todas o ocupo 3? ¿O ocupo 4? ¿O ocupo 5? ¿O ocupo las 8? La 8. Ocupa todo y además están ordenadas. ¿Qué colocarías tú entonces en esta Factor permutación? de 8. ¿Ah? Factor de 8. Factorial de 8. Factorial de 8. 8 factorial. Y usted eso lo calcula en su calculadora. 8 factorial equivale a 40.320 formas de ordenar. En este caso, a las 8 personas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahí, fíjate en este otro. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? 7 factorial. Perfecto. Factorial de 7, ¿no? Excelentísimo. 7 factorial. Porque le quitamos 1 porque ya están ordenados por la fórmula, ¿cierto? Quiere decir entonces que mi 7 factorial equivale Sí, a Miss. 5.040 formas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, Miss. Mire, yo Sí, sí. les voy a dejar algunas cositas, algunos ejercicios por si quieren indagar, o si no, los volvemos a retomar el día miércoles. Sí, ¿Ya? Miss. Perfecto. Así que nos estamos viendo. Yo le voy a enviar igual estos ejercicios ahora en su PPT y en realidad prefiero que nos juntemos el viernes a resolver todo. Usted quédese hasta aquí solamente y, y nos volvemos a ver el día miércoles. Hacemos una parte de la gestión del error y del resto realizamos los ejercicios de permutación. ¿Ya? Para que quede claro. Ya, El viernes Miss. volvemos a verlo. Perfecto. Miss, Bueno, Miss. Dígame. Bueno, Miss, ¿Mm? es que quedé perdida adelante. ¿En qué? Sí, llegué un poquito como la 11.2 y no caché lo que dijo de la prueba. Ah, de la prueba. Lo que pasa es que voy a enviárselas hoy día. Termino de revisar, se las envío. Yo creo que pasadito la una, a las 2 en la tardecita, espérenla para que ustedes la bacán. revisen, porque hay algunos ejercicios que me enviaron. Por ejemplo, tengo a la Cata Aguilar, me acuerdo ahora que la revisé hace poco, y que me enviaron unas imágenes y salen en negro. Ya, Ah, y ya. yo les coloqué ahí, la imagen está en negro, por lo tanto no pude evaluar. Entonces yo les voy a enviar sus pruebas, van a revisar y cualquier cosa me escriben, ya, porfa, para yo poder concretar y empezar a subir las notas. Ya, Y Miss, gracias. lo otro que dije, Javi, fue que esta prueba no tiene prueba recuperativa, por efectos de tiempo también y de todas las pruebas que se les vienen F. más adelante. ¿Ya? Eso. Así Ya, que Miss. ahí Ya, estamos. ya, Así muchas que gracias. estamos ok hasta ahí. Chau, Miss. Ya. Perfecto. Chao, Muy Miss. bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao. Miss. Muchas gracias, Miss. Chao, Que esté bien. chao. Que estén súper. Chau, Nos vemos Miss. el miércoles. Chau.